En Noche de Viernes ya estamos con nuestra psicóloga Rocío Urquiaga, quien nos acompaña desde Lima. Ella, además de coach, es docente y psicóloga y además colaboradora de Santa Mónica Radio, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal está, Rocío? Bienvenida. Buenas noches, Nicolás. Es un gusto estar nuevamente contigo y con todos tus teleoyentes, ¿no? En esta oportunidad que vamos a hablar un poco de las emociones. Así las emociones, Rocío, porque a veces las emociones nos suelen descentrar, a veces nos ponen en crisis o a veces nos ponen en aprietos. Yo suelo decir, si no las controlamos bien, a veces nos pueden boicotear la vida y hacerla muy desagradable y hasta complicada. ¿Qué son las emociones, Rocío, para empezar, para que nos siga la audiencia? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo se clasifican? Y además, luego te preguntaré cómo las encauzamos, cómo las ordenamos. Bueno, las emociones nos pueden poner en muchos aprietos, ¿no? Pero no siempre las emociones son malas, también son buenas. Pero en realidad las emociones son las causales de muchas reacciones en el ser humano, ¿no? Que pueden ser reacciones de orden fisiológico, que pueden ser de orden psicológico o conductual. ¿Cómo es eso, no? Por ejemplo, una emoción fuerte, intensa, por ejemplo, producto de una alegría, ¿no? La alegría es una emoción, nos puede llevar, por ejemplo, a sonreír profundamente o capaz brotar lágrimas, ¿no? Esa es una emoción, por ejemplo, positiva, pero también y de orden, en este caso, fisiológico, psicológico también, porque si yo estoy sumamente alegre, voy a tener una actitud de mucha disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, se dice que la primavera, por ejemplo, acá en la ciudad de Lima, estamos en plena primavera, es un clima muy propicio para promover esta emoción de la alegría, ¿no? Y por eso se supone que todos debemos estar contentos, ¿no? Y en realidad las emociones es algo innato, ¿no? Y que nos puede jugar una mala pasada, sí. Por eso es muy importante gestionar bien nuestras emociones, y ahí viene el tema de lo que es la famosa inteligencia emocional. Perfectamente, Rocío, nos adelantas tú que la inteligencia emocional será la capacidad de hacer una buena gestión de aquellas emociones psicológicas y fisiológicas, que las tenemos por naturaleza y a veces se manifiestan de una forma o de otra forma. En todo caso, Rocío, ¿cómo educamos para aquellas emociones que pueden ser negativas, las podamos controlar y no dejemos que ellas nos controlen a nosotros? Bueno, las emociones negativas puede ser la cólera, ¿no? Por ejemplo. La ira, la violencia. Exacto. Y que eso se transforma en conductas agresivas, pues, ¿no? Entonces que me puede llevar, pues, a golpear a alguien o tal vez a expresarme de una forma negativa. Entonces, por eso, cuando esa emoción es de orden negativo, como la ira, la cólera, la rabia, eso tenemos que racionalizarlo, ¿no? ¿Y cómo lo racionalizamos? A través de la famosa inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo así? La emoción es ese ímpetu que tenemos, ¿no? Entonces lo racionalizamos utilizando nuestra inteligencia, ¿no? O sea, decimos, esto no lo puedo decir en estos momentos, o no lo puedo hacer. Comienzo a apelar, como se dice, a la razón, ¿no? Comienzo a apelar a qué consecuencias me puede generar esta emoción negativa, ¿no? Por eso es muy importante que cuando la emoción de este orden negativo nos comience a invadir, comenzamos a racionalizar todo esto. Y eso nos va a permitir controlarnos. Perfectamente, pasar una vez más por el filtro de la razón aquello que vamos a reaccionar, cómo vamos a reaccionar. Rocío, nos pones un ejemplo práctico, por ejemplo, una persona que tiene un carácter muy fuerte, pero que lo suele expresar con esa agresividad verbal. ¿Cómo haría en este caso esta persona que se ha dado un hecho, ¿no? Un hecho X y de pronto esa persona pues va a reaccionar de manera airada o a veces hiriente, sarcástica y hasta podría herir con las palabras a la persona? ¿Cómo esta persona hace este proceso de filtrar y de hacer el proceso de razonamiento? Bueno, ahí se apela a lo que es el famoso autocontrol, ¿no? Ahora, recordemos bien que el temperamento es la parte instintiva del ser humano, ¿no? Es esa parte a veces, digamos, innata y hasta a veces involuntaria, ¿no?
y que definitivamente ahí entra el carácter. El carácter es ese que nos controla, ¿no? El carácter es el que nos aterriza a tierra en la racionalización y nos dice, eso no puedes hacerlo, porque mira lo que va a generar, ¿no? Ahora, por eso yo les hablaba de la parte racional, ¿no? Pero hay casos de personas donde el ímpetu, el temperamento les gana y necesitan un apoyo emocional, necesitan una ayuda emocional a través de terapias de autocontrol. Perfectamente, nos has dicho tú que el autocontrol de alguna manera vendría a ser como ese policía de tránsito, ¿verdad? Te dice, toca el pito y dice, alto, quieto ahí, que lo que vas a hacer te va a complicar más aún la vida. Es decir, Rocío, que son los hechos, están los hechos, ponemos el pensamiento y luego vamos a despertar una emoción. Podemos cambiar de emoción en este ejemplo práctico que hemos tenido. De pronto, en vez de reaccionar de una forma negativa, lo filtramos, lo racionalizamos, lo pasamos por ese filtro de la razón y podemos cambiar una emoción y poner una emoción positiva. ¿Se puede hacer esto? No cambiar la emoción, pero sí controlarla y saber poder expresarla, ¿no? Por ejemplo, tú estás en una situación de mucha cólera, pero no todas las personas que están a tu alrededor deben ser objeto de esa cólera. Entonces, tú comienzas a tomar aire, ¿no? Como se dice, y esas personas que no tienen nada que ver con el tema, tú racionalizas de esa forma y dices, no, yo no me puedo mostrar violenta ni agresiva verbalmente, sino por el contrario, sé que estas personas no tienen nada que ver, entonces yo tengo que controlarme, ¿no? Por ejemplo, en mis clases con mis alumnos, yo siempre les hago esta metáfora, ¿no? Que el carácter es el jinete, ¿correcto? Y el caballo se convierte en el temperamento, ¿no? Entonces, el jinete, que en este caso es el carácter, se controla ese temperamento, y ese temperamento es el que está asociado mucho con las emociones, ¿no? Por eso a veces escuchamos a esa gente que dice es muy temperamental, porque es muy intensa al momento de manifestar sus emociones, no solamente las negativas, sino también las positivas como la alegría, ¿no? Perfectamente. Y es que la tenemos que también cuidar o de alguna manera orientar la alegría, ¿no? Porque hay personas que tienen un ataque de risa en un momento inadecuado o a lo mejor en un contexto que no es el ideal. Perfectamente, Rocío, te agradecemos por estar con nosotros y habernos dicho esto, ¿no? Aquella información que nos agrande el entendimiento, que nos agrande el pensamiento y que sobre todo nos da luces para poder encauzar, controlar y educar. Gestionar, has dicho tú ese verbo, ¿verdad? Esa palabra, gestionar las emociones. Rocío, encantados de tenerte en Noche de Viernes y te esperamos el próximo viernes con otro tema interesante que va a fortalecer nuestra inteligencia emocional. Así es, Nicolás, yo los acompaño el próximo viernes en la misma hora y hablaremos de otro tema de interés. Y no se olviden que nosotros no podemos ser presas de nuestras emociones, especialmente las negativas. Gracias y muy buenas noches. Perfectamente, Rocío, ¿verdad? Y a controlar bien ese caballo que es el temperamento y nosotros somos los jinetes. Queridos amigos, ya lo saben, las emociones tranquilamente se pueden gestionar, se pueden controlar para hacer la vida más llevadera, nuestra convivencia con otras personas que sea más positiva y además más entusiasta. Vamos a la pausa, queridos amigos. Al regresar tenemos una entrevista con Gloria Saucedo. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Chota, Mujer y Madre también, y vamos a conversar sobre temas de interés. Pausa y regresamos.